Muy buenas, mi nombre es Moisés Vega, bienvenido a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a ver otra de esas cosas básicas que preguntan en mogollón de oposiciones. Estamos en la Constitución, pero no vamos a entrar en ninguno de los artículos, sino que vamos a ver la estructura general, la estructura formal de la Constitución, ¿sí? Cómo se divide, cómo se estructura, cuántos artículos tiene, cuántas disposiciones, etcétera. Como digo, lo han preguntado muchísimas veces y lo siguen preguntando. Han hecho preguntas relativamente sencillas, bastante tontas o muy difíciles, ¿sí? Aquí hay para elegir, hay de todo tipo. Así que vamos a ver detalladamente todos los truquitos que nos van a salvar la mayoría de las preguntas que nos puedan hacer sobre la estructura de la Constitución. Vale, primero vamos a ver ciertos datos básicos. Estructura de la Constitución española. Cada vez que veo mi letra me recuerda deciros que sabéis que tenéis un PDF, una hojita en la que tenéis un esquemita parecido a lo que vaya a hacer ahora en la pizarra, pero con letra de imprenta, con lo cual sí se puede entender, no como lo que vais a tener en la pizarra. De todas formas, lo importante de lo que yo hago en la pizarra es que tú tengas un papelico, que estés activo y que te hagas tu propio esquema, tu propio cuadro, tu propio lo que sea. Si el mío te sirve de punto de partida, estupendo, pero tendrás que trabajarlo y hacerlo tuyo. Vale, datos básicos primero, sobre la estructura de la Constitución. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Artículos 169. Número relativamente fácil de recordar, ¿sí? 169 artículos. ¿Y esos artículos cómo se estructuran? ¿En cuántos títulos se divide la Constitución? Y aquí la primera pregunta tontísima que nos pueden hacer y que la han hecho alguna vez. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? ¿O cuál es el último título de la Constitución? La Constitución tiene un título preliminar más 10 títulos numerados del 1 al 10. Es decir, en total son 11 títulos, no hay más historias. Te pueden hacer la pregunta mareando mucho y entonces tendrías que decir, pues un título preliminar más otros 10 títulos. Vale, estas dos respuestas no nos las vamos a encontrar en ninguna pregunta porque sería absolutamente impugnable, ¿vale? Pero si te dicen 1 más 10, 18, 27 o ninguno, pues joder, la correcta es 1 más 10. ¿Sí? Ahí está claro. Son 11 títulos, lo que pasa es que al primero, en vez de llamarlo título 1, o título 0, o título 27, pues decidieron llamarlo título preliminar. Pues estupendo, ¿pero es un título? Sí, es un título. Vale, con lo cual, 11 o si quieres, 1 más 10 para ser muy precisos. Ahora después vamos a ver cuántos de esos títulos se estructuran en capítulos y cuántos capítulos contienen secciones, ¿sí? Que es la división en la estructura, la organización que tiene la Constitución para poner sus diferentes artículos. Y además una serie de disposiciones. Que también hay un truquito para aprendérsela muy fácil. Porque tenemos disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, o final, porque solo hay una. Adicionales, transitorias, derogatoria y final. 4, 9, 1, 1. ¿Cómo se recuerda esto? Al final, de aquí, te lo voy a poner de otra forma para que lo veamos más fácil. De aquí, sí o sí te vas a acordar del número, y si no lo vas a ver escrito en la respuesta. 4, 9, 4, 7, 4 tal, 1, 1. Más o menos se te queda relativamente fácil. Que es una derogatoria y una final. Una que deroga todas las leyes anteriores y una final en la que entra en vigor y se manda a la publicación en todas las lenguas. Estupendo. Y la duda la vas a tener con las adicionales, las transitorias y cuál es 4 y cuál es 9. Y aquí lo más fácil para mí, la regla más fácil que he encontrado es por orden. ¿Qué va primero, la A o la T? Como las respuestas las vas a tener en la pregunta de tipo test, pues va antes la A, estupendo. Pues primero la A y luego la T, primero las adicionales, luego las transitorias. ¿Y qué va antes, el 4 o el 9? El 4, pues ya está. ¿Sí? Ok, adicionales, transitorias, 4, 9. Vale, pero todavía no nos hemos metido de verdad en faena.
Pueden hacer preguntas de esto, ¿eh? De hecho es muy habitual la pregunta sobre las disposiciones adicionales o en las que te mezclan, pues tiene 173 artículos y 4 disposiciones finales, por ejemplo, ¿sí? En las que juegan con estos números. Es relativamente habitual. Vale, hemos dicho 10 títulos. ¿Cómo se organizan o cuáles son esos títulos? El primero, título preliminar. ¿Sí? Es verdad que primero tiene un preámbulo que no tiene carácter legal, no es ley, no es de aplicación. Bueno, tiene un carácter, se llama, para la doctrina, tiene un carácter declarativo, es una declaración de intenciones. Alguna vez he visto preguntas del preámbulo, pero bueno, en fin. En cuanto a la estructura formal, nos da un poco igual. Tenemos el preámbulo antes y luego un título más 10. Vale, un título preliminar que abarca de los artículos 1 al 9. Y esto hay que sabérselo. Sí. Podría decirte, bueno, no es tan importante, pero la realidad es que sí. Lo voy a poner aquí mejor, ¿vale? Del 1 al 9, título preliminar, donde vamos a encontrarnos, de hecho, el artículo 1 y el 9 que lo han preguntado millones de veces. Es como la base. Lo de legalité, égalité y fraternité y no sé cuál, igualité de los franceses, pues eso lo tenemos aquí en nuestro artículo 1 y, en fin, es la base de lo que queremos ser como sociedad. Junto al título primero, que es el más importante, el fundamental, el que más preguntan, porque aquí dentro, y también el más complejo, porque aquí dentro tenemos los derechos fundamentales. Artículos del 10 al 55. Título primero, derechos y deberes fundamentales. A continuación, lógicamente, el título segundo, del 56 al 65. Del 56 al 65, la corona. A continuación, el título tercero, de las Cortes Generales, artículos del 66 al 96. No sé si lo vas viendo, pero aquí hay un ritmo, una cadencia. Es mucho más fácil aprenderte los artículos que contiene cada uno de los títulos de lo que primero te imaginas, ¿vale? 1 al 9, 10 al 55 y a partir de ahí 56, 65, 66, 96, 97, 107. Y es como que, hostia, solo hay 1 o 2 que de verdad tienes que fijar y memorizar. El resto te salen de carrerilla, obviamente si lo trabajas, ¿vale? Título tercero, hemos dicho, de las Cortes Generales. Ahora después me meto en la estructura. Título cuarto, hemos dicho 97 al 107, que habla del gobierno y administración. También el título quinto, del 108 al 116, habla también del gobierno y administración, gobierno y Cortes Generales. Título sexto, Poder Judicial, del 117 al 127. Poder Judicial, nos habla del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, pero no del Tribunal Constitucional, que está fuera del Poder Judicial y que lo tenemos en el título noveno. Ahora después lo vamos a ver, ¿vale? Ahora llegamos. Título séptimo, Economía y Hacienda, título séptimo. Artículos del 128 al 136, seguramente el menos preguntado en general en la mayoría de las oposiciones. Sí que hay un par de artículos, cuando nos hablan de los presupuestos y, en fin, el de los impuestos, quizá también, ¿quién puede imponer impuestos?, que han preguntado, pero en general es de los menos preguntados en la mayoría de las oposiciones. Título séptimo, Economía y Hacienda. Título octavo, este en cambio sí que lo han preguntado a veces, ¿eh? Título octavo, la organización territorial del Estado, del artículo 137 al 158. Este es el que menos canta, el que menos tiene esa cadencia o ese ritmo. Aquí se rompe un poco, pero bueno, alguno difícil tenía que haber y alguno teníamos que memorizar y fijar. Ahora nos metemos también en su estructura un poco más. Título octavo, título noveno, he dicho Tribunal Constitucional, artículos del 159 al 165, ¿sí? Poquitos artículos, pero densos. Tribunal Constitucional. Y por último, título décimo, del 166 al 169, con la reforma de la Constitución. Todos los títulos. ¿Cuántos títulos son? Pues 1, 2, 3, bla, 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 11. ¿Sí? Si quieres 1 más 10. ¿Pero cuál es el último? El 10, no el 11. Y con esto también hay veces que hacen preguntas un poco tontas, absurdas, pero que tienes que saberlas sí o sí, porque si no, es de las que vas a querer contestar seguro.
Así que hay que fijarlo y hay que tenerlo claro. Lo de la cadencia que estaba diciendo, el ritmito, 1-9, vale, este te lo vas a saber fácil. Del 10 al 55, lo vas a machacar tanto que también te lo vas a saber. Y a partir de ahí, 56, 65, 66, 96, 97, 107, 108, 116, ¿sí? Hasta que llegamos al título octavo, el de la organización territorial, que se rompe la cadencia y se rompe el ritmo. El resto es más fácil de lo que parece. Mi consejo es, sí o sí, mínimo, te tienes que saber el contenido de los títulos preliminar, primero y segundo. ¿Por qué? Por la reforma, ¿sí? ¿Cuál es la reforma ordinaria? ¿Cuál es la reforma agravada? ¿Cuál es la del 167? ¿Cuál es la del 168? ¿Sí? ¿Cuándo? Una u otra. Te doy una pista, si ya te la sabes, y si no, pues algún día llegarás ahí a la reforma y dirás, ah, vale. Entonces te pueden hacer una pregunta un poco trampa, un poco complicadilla, en la que te dijeran, el artículo que versa sobre no sé qué de la corona, sobre la sucesión del rey, o el artículo 63, o... ¿sí? Si queremos reformarlo, ¿qué tenemos? ¿Que ir por la reforma del 167, por la vía del 167 o del 168? Y eso... para tenerlo clarísimo, necesitas tener clara la estructura de los 3 primeros capítulos, ¿sí? Del preliminar y de los 2 primeros. En fin, mi consejo mínimo es eso, y luego, poco a poco, a medida que vas dando vueltas por aquí, hay que seguir pasando y hay que seguir memorizándolo todo, porque es una pregunta que si te la hacen, la vas a querer contestar. Y no todo el mundo se la va a saber, con lo cual nos distinguimos, subimos muchos puntos. Vale, decíamos... 10 títulos. Algunos de estos títulos se dividen en capítulos. En concreto, hay 3 títulos que se estructuran en capítulos. El título tercero, que tiene 3 capítulos, y el título octavo, que tiene también 3 capítulos. ¿Me tengo que saber los nombres y los nombres de...? Pues, hombre, si te lo sabes, mucho mejor. Si tienes mínimo la idea, o sea, sí o sí saber cuáles son del gobierno, cuáles del Poder Judicial, cuáles tal. Ahora, el nombre exacto, sobre todo en el título primero, saberte el nombre exacto de todos los capítulos y las secciones y demás, de todas y exacto, no va a ser fácil. Pero creo que hay que ir dándole, machacando, cada vez que pases por aquí tendrás que mirarlo, fijarlo, centrarte y tratar de saberlo. Pero bueno, es de las cosas que te van a costar, no lo vas a saber a las 2 primeras, ¿vale? Título tercero, hemos dicho de las Cortes Generales, con 3 capítulos. El primero, del 66 al 80, que nos define qué es el Congreso, el Senado... y las características fundamentales de las cámaras. El siguiente, capítulo 2, artículos del 81 al 92, donde nos hablan de la elaboración de las leyes, ¿sí? Empezamos con las leyes orgánicas, 81, en fin, bastante denso y complejo. Y el último, más cortito, del 93 al 96, que nos habla de los tratados internacionales. Otro título también denso, título octavo, organización territorial, con 3 capítulos. El primero, del 137 al 139, que habla de principios generales, ¿sí? Cómo se va a organizar territorialmente el Estado. Para luego meternos primero en la administración local, del 140, muy poquitos artículos, al 142, y por último, el grueso de este título, que nos habla de las comunidades autónomas, vías de acceso, contenido de los estatutos de autonomía, quién puede, sujetos que pueden iniciar los trámites para convertirse, para crear comunidades autónomas, y las competencias. Las competencias, vaya lío. Del 143 al 158. Vale, pero todo esto es sencillo si lo comparamos con la estructura del título primero. El título primero va a contener los artículos más importantes, donde más tiempo seguramente pases de la Constitución, y que lo han preguntado millones de veces, millones de veces, tanto la estructura como el contenido. Tenemos 5 capítulos. Mira, me lo voy a traer aquí, ¿vale? Y así me cae mejor. Título primero, hayamos dicho... artículos del 10 al 55, derechos y deberes fundamentales, y se divide en 5 capítulos. Capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo cuarto y capítulo quinto. Hasta aquí no inventan, ¿vale? Ok, pero aquí ya se ponen a inventar. El capítulo primero, que nos va a definir quiénes tienen estos derechos tan importantes que se van a regular aquí, que contiene este título primero,
El capítulo primero, como digo, nos van a hablar de quiénes son españoles, quiénes son mayores de edad y qué derechos tienen los extranjeros. Estupendo. Y tiene 3 artículos, que son del 11 al 13. Del 11 al 13. Pero hemos dicho que el título primero empieza por el 10. Hostia, y entonces el artículo 10. Pues el artículo 10 decidieron dejarlo fuera de la estructura de capítulos. Hostia, ¿esto cómo es? Pues sí, el artículo 10 pertenece al título primero, pero es previo al capítulo primero. Ya está, pues está ahí como una especie de limbo. ¿Sí? Luego tenemos el capítulo 2, que es el único, que abarca los artículos del 14 al 38, y es el único capítulo de la Constitución que se divide a su vez en secciones. En la sección primera y en la sección segunda. Y abarca los artículos del 14 al 38, pero la sección primera, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas, incluye los artículos del 15 al 29. Y entonces el 14, pues pasa algo parecido a lo que pasaba con el 10. El artículo 14 pertenece al capítulo segundo del título primero de la Constitución, pero es previo a la sección primera. Es decir, a nivel estructural, el artículo 14, que es el que nos habla de la igualdad de todos, el de os seré rana, no sé si te suena, es previo a los derechos fundamentales, no es uno de los derechos fundamentales y libertades públicas que son exclusivamente los de la sección primera del capítulo segundo del título primero. Y esta frase que acabo de decir, sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, la tienes que trabajar porque la he visto en tropecientos exámenes. ¿Sí? ¿Dónde están los derechos fundamentales? En la sección segunda del capítulo primero del título preliminar, en la sección, ¿sí? Y lo lían. Y a poco que tengas el esquema bien organizado de la estructura, pues a lo mejor de memoria no te acuerdas, pero lo haces ahí rápido y dices, ya está, sí, ya lo tengo. ¿Sí? Título primero, capítulo segundo, sección primera. ¿Vale? Derechos fundamentales. No he dicho, el artículo 10 es el de los fundamentos, también con una D grande. Fundamentos del orden político y de la paz social. Y es previo a la estructura por capítulos, pero sí que pertenece al título primero. Algo parecido, como el 14, que es el de la igualdad, que es previo a la sección primera, pero sí que pertenece al capítulo segundo. ¿Sí? Capítulo segundo, derechos y libertades. Cuando en realidad derechos y libertades derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda son derechos y deberes de los ciudadanos, del 30 al 38, derechos y deberes de los ciudadanos. Vale, bueno, capítulo tercero, los principios rectores, del 39 al 52, principios rectores de la política económica y social. ¿Y qué es esto de principios rectores? Pues van a servir de fundamento, de inspiración a aquellos que tengan que legislar, interpretar las leyes o aplicarlas. Si tienen alguna duda de ¿cómo tengo yo que aplicar esto de la vivienda? Pues me voy aquí al artículo 47 y ese es el espíritu que tengo que seguir. O cualquiera de los contenidos ahí. Y luego el capítulo cuarto y el quinto, cortitos, pero los han preguntado millones de veces. Capítulo cuarto, artículos 53 y 54, que nos habla de las garantías de los derechos fundamentales. ¿Sí? La protección especial que va a contener, que van a tener algunos de estos derechos contenidos en este título. ¿Y qué protección especial va a tener o los de los derechos fundamentales? ¿Qué protección especial va a tener el 14? ¿O qué protección especial, si es que la tiene, van a tener los principios rectores? ¿Vale? Por eso es muy, muy, muy importante saberse bien la estructura y saberse bien los derechos fundamentales, al menos 15, derecho a la vida, 16, libertad religiosa, ¿sí? Esta idea que creo que tenéis ya en algún otro vídeo, para tener claro el tema de las garantías. Y capítulo quinto, artículo 55, la suspensión. ¿Qué derechos se pueden suspender durante los estados de excepción o de sitio? ¿Vale? Que lo tiene el artículo 55. Y el artículo 55 está suelto en un capítulo. En cambio, el artículo 10 no le quisieron poner capítulo. ¿Por qué? Porque por complicaros la vida a los opositores y por darnos faena a los preparadores. No, yo creo que no hay otra explicación. Vale, pues como ves, título primero es el más complejo. ¿Sí? Recapitulo un poco.
169 artículos, recogidos o estructurados en 11 títulos, un título preliminar y otros 10 títulos numerados del 1 al 10. Tan solo 3 de esos títulos se dividen en capítulos, el 3 y el 8 con 3 capítulos y el primero con 5 capítulos, el más complejo, porque además el capítulo segundo es el único de la Constitución que se divide en 2 secciones, sección primera con los derechos fundamentales y sección segunda. Y luego los 2 limbos estos, del 10 y el 14, que hay que tenerlos claros por si van a pillar ahí, ¿sí? Y por último, disposiciones, primero la A, luego la T, primero el 4, luego el 9, por orden, ¿sí? 4 adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Y en cuanto a la estructura de la Constitución, yo creo que ya os he mareado suficiente. Así que nada, si crees que te puede servir de ayuda para tu oposición, estupendo, y estupendo para ti, y a mí me vendría de puta madre que comentes, que compartas, que te suscribas, que le des a la campanita y este tipo de cosas que hay que hacer para difundir vídeos por la red. Así que nada, mucho ánimo y a tope, nos vemos en otra. Suerte.